Gracias por seguir junto a nosotros en República. Vamos a continuar platicando sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el veto presidencial. Ahora tenemos una perspectiva desde los diputados de la Asamblea Legislativa y es un gusto para mí recibir a Antonio Almendaris, diputado del PCN. Buenos días, diputado Almendaris, qué gusto que nos vuelva a acompañar en República. Gracias, el gusto es mío y la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño, a quien le deseo muchas bendiciones, que tanto la necesitamos. Gracias por tomar la invitación. También hicimos la invitación al diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena. La expectativa es si se puede incorporar a la entrevista. Ahora, hay un asunto para tener un poco claro los antecedentes, diputado Almendaris, porque en la Comisión de Seguridad usted también propuso esta discusión sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Y hay que tener en cuenta un antecedente. En junio del 2018 hubo una verificación de los delegados del Grupo Egmont en el país y ellos establecieron una recomendación de la autonomía de la unidad financiera de la Fiscalía respecto al titular o a lo que corresponde del trabajo del titular de la Fiscalía General de la República. Me gustaría que nos explicara un poco cuáles fueron las razones que estableció el Grupo Egmont para establecer o solicitar dicha independencia, es decir, ¿por qué definir esta independencia? Bien, quizás quiero remontarme un poco más hacia atrás. Alguien dice, ¿por qué obedecerle a Egmont? No es una obediencia. Ellos recomiendan. Mucho antes, GAFI y GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera y Grupo de Acción Financiera del Caribe, nos hizo como unas 24 observaciones a la ley de lavado de dinero. Tanto así que de ahí surgieron cosas como estas, de que se incluyeran los partidos políticos dentro de los grupos, de los sujetos obligados, o sea, de los que tienen que supervisárseles sus finanzas. Sí. También surgieron de esas recomendaciones los PEP, las personas expuestas políticamente, o sea, que a nosotros, los funcionarios, diputados, ministros, todas aquellas instituciones que manejan recursos del público tienen que supervisarnos más que cualquier otra persona, a nosotros y a nuestros familiares. Bien, dicho eso, hoy viene lo que Egmont recomendó. El señor fiscal general de la República hace un año nos reunió y nos dijo que Egmont había recomendado de que la unidad, y quizás lo que confunde es cómo se llama esa unidad de investigación financiera. Y esa palabra investigación es lo que yo creo que es conveniente cambiarlo porque confunde. Entonces, que esa unidad tenía que tener cierta libertad, siempre dependiendo del fiscal, pero cierta libertad con respecto a lo que es la parte fiscal investigadora en sí. Hicimos los intentos de hacer la reforma, pero siempre chocamos en que no era aceptado por digamos, el partido FMLN en este caso, y se hizo algo que tal vez podría satisfacer la recomendación de Egmont. Y la exigencia en sí se hizo vía reglamento, o sea, reglamentariamente ya funciona la UIF, porque es una potestad del ministro, del fiscal, en la que, y explico de qué se trata esa independencia. Según la ley de lavado de dinero, existen los sujetos obligados. Es un listado bastante grande, que por cierto hoy tenemos un foro para ver eso también, pues, posteriormente a esta entrevista, y que voy a poner un ejemplo de toda esa cantidad de sujetos obligados que aparecen en la ley. Los bancos, ¿no? Un banco tiene la obligación, según esta ley, de tener un oficial de cumplimiento. ¿Qué hace el oficial de cumplimiento? Supervisa las transacciones que están llegando al banco. Y todo aquello que supere a $10,000, como lo dice la ley, sí, ya sea por pocos o de una vez en el mes, tiene que estar siendo informado. Aquel que depositó 11,000, que depositó 10,500, no todo eso es sospechoso, ¿no? Pero de repente la UIF, el oficial de cumplimiento se lo manda a la UIF. La UIF comienza a analizar todas esas transacciones. De repente ve una medio sospechosa que puede ver el indicio del cometimiento de un delito. Entonces, ellos no hacen investigación.
porque inclusive cómo está conformada la UIF, por contadores, o sea, por personas analistas en aspectos financieros, no tiene fiscales. Eso se lo pasa al fiscal. Ya la fiscalía, de la parte fiscal, comienza la investigación para corroborar si hay un delito o no. Okay. Eso es lo que se quería. Entonces, con lo que se hizo en aquel entonces no bastó. Exigían de que no fuera vía reglamento, porque el reglamento lo puede cambiar el fiscal que llegue. La ley no, necesita ir a la asamblea. Fue así como volvimos a la carga, a petición del señor fiscal, para hacer la reforma que se necesitaba. Ahora, en función de este preámbulo que nos da el diputado Almendaris, aprovecho para recibir al diputado Rodrigo Ávila, del Grupo Parlamentario de Arena, que ya se ha incorporado a la entrevista. Buenos días, diputado, bienvenido a República. Buenos días, muchísimas gracias. Coronel, buenos días, un gran gusto estar con ustedes. Gracias por tomar la invitación, y quiero aprovechar porque el diputado Almendaris justamente nos está dando un poco el contexto en el cual se solicitan estas reformas, o la reforma en concreto a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y hay un asunto en concreto, porque mencionaba que esto viene de un año atrás, la discusión entre los diputados de la Comisión de Seguridad y también el Fiscal General de la República. El asunto es este: si ya se ha dado misiones de verificación del Grupo Egmont, ¿identificó algo irregular o ha identificado algo de la práctica de la cual trabaja unidades de investigación financiera dentro de la Fiscalía General de la República, para recomendar, o por lo menos que se consideren que en el campo legal esta unidad tenga un grado de autonomía y también un grado de competencia distintos a la Fiscalía General de la República? Bueno, es que el tema es el siguiente. En otros tiempos, los reportes de operaciones sospechosas inicialmente se hacían a la Superintendencia del Sistema Financiero, quien a su vez lo canalizaba a la Fiscalía General de la República, para que la Fiscalía General de la República realizara la judicialización respectiva en caso de que existiesen indicios del cometimiento de delito. Resulta que por algunas irregularidades, y sobre todo por la filtración y manipulación política de algunos ROS, y no solo fue por el famoso ROS del cual siempre se habla, sino que fue por otros reportes de operaciones sospechosas, se determinó de que no existía la suficiente compartimentación en la manera en que se estaba trabajando. Resulta que hay dos unidades de investigación financiera, y después vamos a entrar al tema, y yo estoy de acuerdo que si es de cambiarle el nombre y es un tema de semántica lo de investigación, pues entonces cambiémoslo. Pero el punto es que en todo el mundo, o por lo menos de los países que se configuran dentro de lo que es el Grupo Egmont, solo hay 2 países en el mundo que tienen UIFs judiciales. Es el caso de El Salvador y el caso de Luxemburgo. En todos los demás países, las UIFs ya son una unidad semi-independiente al interior de otras instituciones, o sea, que tienen autonomía por lo menos de acción. En México, por ejemplo, reporta a la Secretaría del Tesoro. En otros países es una especie de superintendencia autónoma. En otros países es un departamento de las superintendencias de sistema financiero. Entonces, lo que se pretendía es darle un nivel mínimo de autonomía a estas unidades. Y el argumento de Casa Presidencial es que se le quita, digamos en este caso, la potestad investigativa a la Fiscalía, lo cual no puede ser más contradictorio, sobre todo a la luz de que el año pasado hubo, en el mes de septiembre, 2 proyectos de decreto que fueron enviados a la Asamblea Legislativa por iniciativa del Presidente de la República y a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Uno de ellos era la creación, una reforma a la Ley Orgánica de la PNC, que buscaba crear una unidad de investigaciones financieras al interior de la policía, que en este caso se
llamaría División de Inteligencia Financiera, básicamente reformaba la ley de la orgánica de la PNC, y el otro, que es el más interesante, es una iniciativa de ley para reformar básicamente 6 artículos de la ley contra el lavado de dinero y activos, en la cual se creaba una unidad, una división de investigación financiera al interior de la policía, a la cual paralelamente estaban obligados todos los oficiales de cumplimiento de reportar las operaciones sospechosas. Y aquí está muy claro, en el artículo 9 de esta, en el artículo 3 de este decreto, se reforma básicamente el tema de las operaciones de reporte sospechoso. O sea que aquí el punto es que para la presidencia es inconstitucional cuando dentro de la Fiscalía se hace un ajuste para adaptarse a las exigencias de los grupos internacionales, más sin embargo el presidente estaría de acuerdo en quitarle esta potestad parcialmente a la Fiscalía para dársela o al menos compartirla con la policía. Entonces aquí hay como una contradicción tremenda, por lo que se está argumentando hoy era como que totalmente lo contrario en septiembre. Yo creo que básicamente yo no termino de comprender la intencionalidad detrás de todo esto, y lo grave es que ya se ha anunciado, o por lo menos lo hizo al parecer el secretario técnico de la presidencia, que van a hacer en este caso los alegatos de ley a la Sala de lo Constitucional, a sabiendas de que no hay Sala de lo Constitucional, la cual, si no responde dentro de los próximos 15 días, aunque todavía no sabemos, ¿verdad, diputado? Podría ser que exista, pero no hay en este momento una capacidad de respuesta de la Sala de lo Constitucional, pues, puesto que no existe una Sala de lo Constitucional, que es una tristeza, pero entonces, básicamente, toda la argumentación es totalmente contradictoria y no tiene mayor sentido, más que quizás, en este caso, la gana de que no funcione bien la investigación de casos de corrupción, o la gana de que aquí no se profundice en cosas importantes. Ok, debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que ampliemos esto. Han mencionado ambos ideas muy interesantes y me genera esta duda. Entonces, la solicitud de hacer autonomía de esta instancia, de esta unidad de investigaciones financieras, recae puntualmente por el manejo de los reportes de operaciones sospechosas, si es esa la razón, o hay otros asuntos del andamiaje también del trabajo de la Fiscalía, y que una unidad financiera con su grado de autonomía pues puede obrar y puede hacer investigaciones a profundidad, y también tener sus reacciones de las declaraciones que brindó el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con los diputados Antonio Almendáriz del PCN y Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el veto presidencial. Vamos a poner declaraciones del secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, en el cual dio su postura sobre esto y mencionó justamente que el presidente de la República ha remitido o está por remitir a la Corte Suprema de Justicia el tema del veto, en particular la inconstitucionalidad que sustenta este veto. Escuchemos. Porque hay que recordar que en los primeros días de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, y en la campaña electoral en Estados Unidos se discuten dos posiciones: la aprobación del muro, que el presupuesto incluye el financiamiento del muro, o los que consideran que no se debe financiar el muro, sino que debe haber un acuerdo. Bien, ahí teníamos declaraciones del secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, aunque está más bien vinculado a un tema más de carácter internacional sobre Estados Unidos, pero quiero hacer la conexión y hacer la referencia, particularmente, diputado Almendáriz, a lo que él mencionó ayer en otro espacio de entrevistas. Básicamente, él lo que mencionaba es que si le solicitaban o le recomendaban al presidente sancionar este decreto legislativo, era pedirle que violara la Constitución y que daba la pauta para iniciar un proceso contra él. Me gustaría tener sus reacciones del secretario de Comunicaciones sobre esto.
él está en lo correcto, porque el artículo 138 de la Constitución dice: cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de los 15 días hábiles. Sí. Bien, en el caso que no hubiera sido por razones de inconstitucionalidad, no le queda otro camino más que sancionarlo y mandarlo a publicar, como le dice el 137. En el caso de veto de la Asamblea reconsiderara el proyecto y si lo ratificara con los 2/3 de votos, por lo menos de los diputados electos, lo enviará de nuevo al presidente de la República y este deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. En el caso de esto, como fue por razones de inconstitucionalidad, él no tiene otro camino más que mandarlo a la sala de lo constitucional. Así que está en lo correcto el señor secretario de Comunicaciones. Ok, en función de esto nos lleva, diputado Ávila, la discusión de fondo es el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque también al tener configurada la sala de lo constitucional, llegando a la Corte Plena, pues como teníamos en el bloque anterior, abogados nos mencionaban que básicamente la Corte Plena solo recibe, pero no puede tomar una decisión sobre esto porque es una competencia atribuida a los magistrados de la sala de lo constitucional, que no está configurado esto. El punto aquí, a lo que me gustaría tener su reacción, es ante este interrogante. Bueno, ¿qué está determinando entonces o dilatando este proceso en concreto? Si es en función del termómetro de las elecciones presidenciales o hay un elemento de incidencia o ejercicio de presión de otros sectores para la configuración de esta sala. Bueno, eso habrá que preguntárselo al gobierno central, que es el que ha tenido a bien o mal vetar este proyecto que ha sido tan discutido, como lo decía el colega. O sea, esto se viene discutiendo desde hace un montón de tiempo. Y como digo, sobre todo a la luz de que el año pasado ellos intentaron hacer totalmente lo contrario de lo que hoy alegan. O sea, el presidente tuvo esta iniciativa que es, digamos, en este caso, contraria al alegato que hoy se hace. Yo, en lo particular, creo que no existe absolutamente ninguna inconstitucionalidad, porque uno de los alegatos, y viendo los argumentos, es que quien tiene la potestad y la tutela, digamos, el monopolio de la investigación del delito es la Fiscalía General de la República. Sí, pero es que el tema, y ahí es una cuestión de semántica, la palabra investigación de una situación, de una conducta, de determinadas acciones u omisiones, no necesariamente implica una persecución penal, no necesariamente implica la activación de un expediente judicial. Y voy a dar un ejemplo. El Ministerio de Hacienda investiga la evasión de impuestos a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Renta y Aduanas investiga la posibilidad de que se esté cometiendo contrabando. Hay una unidad en el medio ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente, que investiga vulneraciones o en este caso infracciones de carácter medioambiental. La Superintendencia de Libre Competencia investiga violaciones o abusos a la libre competencia. Corte de Cuentas investiga, hace auditorías sobre la posibilidad de malos manejos administrativos al interior del Estado. O sea, todas estas instituciones, y hay un montón más, hacen investigaciones de carácter administrativo, y cuando determinan que pudiese existir la posibilidad de comisión de delito, se lo pasan a la Fiscalía General de la República para que ahí se dirima si existe o no la necesidad de abrir un expediente judicial ya de una investigación que va a ser judicializada y que va a ser orientada a la vía penal. Y eso precisamente es lo mismo que se tiene que garantizar, y es el argumento del grupo Egmont y las recomendaciones del GAFIC, que bien hacía alusión en la primera parte de este programa el diputado. Y eso no tiene que ver ni riña absolutamente en nada con la Constitución. Es un tema de semántica. Usted me pregunta, ¿qué habrá detrás de todo esto? Pues nosotros nos quedamos con la duda. Al final, quien tiene la respuesta de por qué está en esta posición tan obcecada es
el gobierno de la República. Pero al final hemos visto la posibilidad de superar esto al nivel de hacer otras redacciones. De hecho, hemos hablado con algunos funcionarios porque es importante para el país y las repercusiones pueden ser bastante grandes en términos no solamente de la calificación de nuestro país a nivel de los organismos internacionales, donde esto puede repercutir en los empréstitos y en los créditos que se dan al país, sino que también esto puede bajar a afectar a la gente a un nivel mucho más, digamos, mucho más generalizado y mucho más y a nivel ciudadano, que es la subida de las tasas de interés, porque hoy los refinanciamientos para los bancos que operan en El Salvador por parte de otros organismos internacionales, por parte de la banca internacional, va a tener algunas condiciones porque se van a poner las alertas de riesgo país, por ser un país donde no tiene la posibilidad, la institucionalidad de hacer uso de estas redes compartidas, de estas bases de datos de información en tiempo real. Entonces, por eso, al final esto puede afectar a todo el mundo más de lo que nosotros pensamos. Hay dos asuntos aquí y se lo pregunto muy concreto, diputado Ávila, y luego escucho al diputado Almendaris. Es decir, en el fondo una de las preocupaciones es cómo se maneja información como los registros de operaciones sospechosas, el ROS, y que esta unidad en principio y su grado de autonomía que se está promoviendo con el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa y que vetó el presidente y que luego la Asamblea sobrepasó con los 56 votos, es que esta unidad pueda hacer este manejo de esta información, estos reportes, solo para efectos de aclarar a la audiencia. Uno, y dos, me mencionaba de que están buscando otras alternativas, es decir, que estarían planteando hacer otras reformas a otros marcos legales o buscar otro dispositivo legal con el cual se pueda hacer evidente o se pueda materializar este grado de autonomía funcional y técnica de la UIF. Bueno, retomo lo último, que es lo que decía el coronel. Es básicamente una cuestión que se podría solventar quizás con un enfoque eminentemente de redacción. O sea, eso ya lo discutimos, pero al final tenemos que elaborar en eso, y él lo mencionaba. Sí. Pero el otro tema es que el tema de fondo, más allá de cualquier ROS, es que a nivel internacional lo que se tiene que garantizar mínimamente es que exista una separación entre los que hacen las investigaciones, que creo que también lo mencionó usted, coronel, que tiene que haber una separación entre los que hacen la investigación o la auditoría, el análisis administrativo, el análisis operativo, el análisis eminentemente financiero, y aquellos que toman la decisión de judicializar y perseguir penalmente a cualquier persona o a cualquier entidad o empresa o lo que sea. Entonces, esa garantía es una de las recomendaciones principales del Grupo Egmont para precisamente evitar de que las instancias sean juez y parte, porque si usted tiene a los mismos fiscales que van a acusar deliberando y tomando la decisión si un ROS es o no, o pudiera ser o no constitutivo de delito, ellos son juez y parte. Lo que tiene que haber es una separación. Y bien se decía, los que están en esta unidad no necesariamente tienen que ser fiscales, más bien son contadores, son especialistas financieros, no necesariamente tienen que ser ni abogados, más bien tienen que ser personas especializadas en finanzas, personas que conozcan sobre el tema de las transferencias, personas que conozcan sobre el tema del manejo financiero a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, ahí más vale, ahí quizás más pesa un auditor de carrera que necesariamente un abogado especialista en la parte penal. Entonces, esa separación de enfoques es lo que garantiza que el proceso va a caminar sanamente. Y esa es una de las cosas que la gente de Egmont, cuando vino aquí a El Salvador, nos trasladó. Y está claramente establecido en los documentos que ellos han circulado. El diputado Ávila menciona, diputado Almendaris, y cerraría con usted con esto, hay una búsqueda de una separación entre un ente, un cuerpo eminentemente técnico que analiza e investiga la información de carácter financiera respecto a la entidad de la Fiscalía, o sea, el titular que asume esto. Y una de las preocupaciones es, y esto el caso lo ha mostrado, el caso Corruptela del ex fiscal Luis Martínez, un poco la discrecionalidad que esta persona puede tener para investigar ciertas cosas. Entonces, eso también puede ser una razón o una que justifique esta distinción, porque también queda este punto, el titular de la UIF lo nombra el fiscal general de la República también. Así es, lo nombra, pero en este caso de la UIF tiene independencia. Acuérdese, más con esto que estamos viendo a través de los medios de comunicación de Corruptela,
estamos viendo que por esa unión que había injerencia dentro de estas unidades. En cambio, esto ya lo hizo vía reglamento el señor fiscal. Esta unidad de la UIF está conformada por todo menos por abogados. Lo que tiene es contadores, auditores, los que conocen de la materia. Así como la Corte de Cuentas tiene gente especializada en la superintendencia para ese rubro, lo mismo la Fiscalía necesitaba tener personas especializadas de que estuvieran, por ejemplo, un abogado, ¿no? Podrá tener una maestría o algún estudio acerca de esta materia, pero no es en sí la razón de ser de un abogado. En cambio, esta unidad actualmente, vía reglamento, ya que la ley no ha salido, claro, no le ha dado respaldo de ley, así está funcionando. En una forma independiente, analizan toda aquella información que le mandan los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, bancos, empresas de seguros, etcétera, todo lo que son los sujetos obligados, y cuando miran algo sospechoso, ¿no?, que son miles y miles de cuentas, cuando miran algo sospechoso, entonces le dicen a la parte investigadora en sí, aquí está esto, que posiblemente exista el cometimiento de un delito. Ellos lo agarran y comienzan a investigar y lo convierten en caso ya judicial. Eso es lo que en este momento está pasando. Ya lo echó a andar el señor fiscal, pero no le basta a Edmund, repito, porque el reglamento lo puede cambiar el fiscal que esté en turno. En cambio, la ley no. Y tengo que cerrar, diputado Almendares, pero solo me quedan 15 segundos para tener su reacción sobre esto. Entonces, ese puede ser un criterio para el proceso de elección de fiscal. Una persona que ofrezca la garantía es que no va a hacer modificaciones discrecionales y a diestra y siniestra de marcos normativos o de marcos legales sobre competencias en el caso de investigación financiera. Eso no es garantía. Acuérdense que el reglamento lo cambia el titular. Así como cuando se hace una ley, el reglamento lo hace el Ejecutivo. No, la garantía que quieren estas organizaciones internacionales es que sea vía ley, porque eso solo lo podemos cambiar nosotros. Okay. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Almendares, ha sido un gusto, diputado Ávila, también ha sido un gusto que me hayan acompañado y darnos un poco la lectura desde los diputados de la Comisión de Seguridad sobre este caso en particular. Me gustaría que nos volvamos a encontrar para ver un poco cómo va el proyecto de ley de registro de miembros de maras y pandillas y ver cómo ha sido la discusión en la Asamblea Legislativa. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Y a ustedes, amigos, también ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30 en República.